muchachos. Ya, se está grabando desde ahora. Bien, buenos días, muchachos. Como les decía, hoy día vamos a ver un temita nuevo. ¿Ya? Nosotros hemos estado hablando antes de fotosíntesis, ¿ya? Y voy a usar mejor el de acá mismo. Voy a usar el láser de acá. Bueno, nosotros estamos hablando de esto, de lo que está a este lado, por si acaso, al lado izquierdo del esquema general que hice yo. Nosotros hemos visto de qué manera la luz y el agua se combinan dentro de una plantita, ¿ya? Para utilizar el CO2 ambiental y producir glucosa como molécula resultante. Ahora hablamos de los tipos de fotosíntesis que habían dependiendo del clima, de la sequedad y otros temas, pero en general el esquema no cambia. Esto es lo que las plantas hacen. Y como producto final generan glucosa. Esta glucosa consideramos nosotros que es una molécula con muchos enlaces. Por lo tanto, es una molécula con una alta energía potencial. Eso significa que en la práctica, que tenga una energía potencial química, ¿ya? En la práctica tiene harto de enlace y por lo tanto a partir de esa molécula nosotros podríamos tener mucha energía. Esa es la idea. Ahora bien, esa energía la puede utilizar la misma planta en las cosas que ella esté necesitando. O sea, si quiere fabricar semillas, si quiere fabricar frutos, si quiere fabricar estructuras, si quiere reproducirse, puede gastar esa energía, si que quisiera. Pero también esa energía puede ser obtenida por animales que se coman a las plantas. Cuando un animal se come a una planta, transfiere la planta esa energía al animal que la comió. Por lo tanto, eso voy a representar al lado de acá. ¿Qué pasa cuando una célula animal absorbe una molécula de glucosa? Y ahí ocurre otro fenómeno. Si bien el fenómeno que está representado al lado izquierdo se llama fotosíntesis, ¿ya? Eso es lo que se está representando al lado izquierdo. Bueno, el fenómeno que pasa al otro lado se llama, déjame ponerlo acá, se llama, no, más grueso, acá sí, respiración celular. Ya, eso es lo que nosotros estamos viendo. Ahora bien, voy a aclarar de inmediato este asunto, porque uno podría pensar con lo que está dibujado que solamente las células animales hacen respiración celular, pero no. Acá, cuando estoy diciendo que las células vegetales también pueden usar esa glucosa, lo que estoy diciendo es que las células vegetales también hacen respiración celular. En otras palabras, la fotosíntesis la hacen solamente las plantas y los organismos productores. La respiración celular, en cambio, la pueden hacer las plantas y los organismos que consumen plantas. ¿Ya? Eso hay que tenerlo bien clarito por lo pronto. Ahora, la respiración celular es un fenómeno antagónico. ¿Ya? Es un fenómeno que diríamos que va en sentido contrario de la fotosíntesis. Porque si ustedes se fijan, en la fotosíntesis la glucosa es el producto final. En la respiración celular, en cambio, la glucosa es el producto inicial. La glucosa está acá. La glucosa entra a la célula y se combina con oxígeno. El oxígeno, en este caso, es un reactante. En cambio, en la fotosíntesis, el oxígeno era un producto. O sea, ya vamos al revés. Otra cosa más. Bueno, se combina la glucosa con el oxígeno y como resultado, en la respiración celular se produce CO2. El CO2 es un producto. En la fotosíntesis era un reactante. En la respiración celular se produce agua como producto. El agua que en la fotosíntesis era un reactante. Y por último, en la respiración celular se libera energía, cosa que en la fotosíntesis era algo necesario.
La fotosíntesis absorbe energía. Por lo tanto, lo que nosotros podemos decir de todo esto es que la idea es más o menos la siguiente. Ojo que voy a ir rayando la pizarra en la medida que hago esto. Tengo energía acá, en la luz. Esa energía pasa a la planta, pasa por una serie de procesos, y esa energía se almacena en la molécula de glucosa, que pasa hacia la célula del animal, pasa por una serie de procesos, y finalmente se libera. Por lo tanto, nosotros podemos decir que en la práctica, lo que se está haciendo es traspasar la energía de un lugar a otro. Traspasar la energía desde el Sol, ¿ya? En donde nosotros en realidad no podemos sacar la energía del Sol directamente, está muy lejos, es muy difícil, pero la traslada a usos cotidianos. Nosotros sí podríamos usarla desde acá, sin ningún problema. Y eso es lo que se hace, ¿ya? Entonces, esa es la idea de la respiración celular, que es lo que nosotros vamos a hablar hoy día. Voy a guardar la pizarrita. Ahora bien, voy a hacer una esquemita para recordar un poco cómo era este asunto. Y necesito separar la pizarra. Ya. Acá. Mister, tengo una pregunta. Dígame. ¿Qué es lo que me llamó la atención? Que usted decía que en la respiración celular la célula botaba agua. ¿Botaba agua como con el sudor? No, la verdad es que se produce dentro de la célula. Y de ahí, a ver, el agua es súper bien utilizada por los animales. Es raro que los animales estemos botando agua porque en realidad dependemos de ella. Pero sí podemos reciclarla. ¿Ya? O sea, no tienes que considerar que el agua es una especie de desecho. Simplemente se produce y después normalmente se va a reutilizar. ¿Ya? No es el agua del sudor. El agua del sudor es un fenómeno distinto. Pero sí es agua que se mantiene dentro de la célula. ¿Ya? Así que no, es una cosa un poco distinta, ¿ya? Voy a anotar acá el, el que ustedes conocen, ¿ya? Esto como apoyo la mano se me raya sin querer. Ya, y ustedes, o nosotros hicimos un dibujito más o menos así. Que era un cloroplasto, que tenía una doble membrana, que dentro tenía estos saquitos, que se llamaban granas, ¿ya? Esto en una célula vegetal, obviamente, o sea, en un cloroplasto, ¿ya? Recordemos que esto era un cloroplasto, y en la fotosíntesis había dos cosas. Había una serie de reacciones que ocurrían aquí, ¿ya? Que era lo que estaba ocurriendo ahí, era la cadena transportadora de electrones, donde llegaba el agua, dejaba los protones, qué sé yo, y desde aquí se producían moléculas de alta energía, ¿ya? Que eran el ATP y el NADPH, ¿ya? Y después estas moléculas pasaban a un segundo proceso, que era un ciclo, ¿ya? Que era un ciclo que se llamaba ciclo de Calvin, ¿ya? Me da un poco lo mismo eso. Y acá entraba el CO2, acá salía la glucosa, ¿ya? Acá entraba la luz, ¿ya? Y acá también entraba el agua, ¿ya? Esa era más o menos la idea. Y aquí salía el oxígeno, ¿ya? Si ustedes se fijan, en el caso de la fotosíntesis, había primero un evento que ocurría en la membrana interna del cloroplasto, que era esta primera etapa de la fotosíntesis, las reacciones dependientes de la luz. De aquí se producían unas moléculas intermediarias, y luego esas moléculas intermediarias se iban a un ciclo, y en ese ciclo se fijaba el CO2 y se liberaba la glucosa. Así era, en resumidas cuentas, la fotosíntesis. Ahora bien, la respiración celular hasta en eso se parece. La respiración celular ocurre en otro organelo,
que se llama mitocondria. Teóricamente ustedes el año pasado estudiaron organelos. La mitocondria también tiene una doble membrana. Esa doble membrana de las mitocondrias genera unos pliegues hacia el interior. Esos pliegues se llaman crestas. ¿Ya? Se llaman crestas. Ahora bien, ¿cómo ocurre este fenómeno ahora de la respiración celular? Vamos a poner acá. Color. Tenemos. Como primer paso, la glucosa se va a romper en dos moléculas intermedias. Después vamos a hablar cómo se llaman, por si acaso. ¿Ya? Ahí dice, se supone, glucosa, ¿vale? Se rompen dos moléculas intermedias. Después, una de estas moléculas, bueno, las dos eventualmente, pero entran, ¿ya? Y se van. Voy a borrar acá un poco. Voy a borrar un poco. Voy a borrar este lado de acá. Voy a borrar para que quede más fácil de entender simplemente, ¿vale? Ahí sí. Entran y entran a un ciclo. Ahora este ciclo tiene un nombre distinto. Le vamos a poner CK, simplemente, ¿ya? Después vamos a dar el nombre. Estas moléculas entran acá, ¿ya? Y desde aquí, nuevamente salen unos intermediarios, sale un poco de ATP, y salen de esos cofactores. Y luego esos cofactores van a irse a las crestas mitocondriales, a esta zona, y aquí, en esa zona, van a liberar una gran cantidad de ATP, mucho ATP, y van a liberar, puse este color, van a liberar agua. Y en esa zona, allí se necesita oxígeno, ¿ya? Fíjese que como son de parecidas también. Aquí hay fenómenos que ocurren en la membrana de adentro. Acá también hay fenómenos que ocurren en la membrana de adentro. En la fotosíntesis hay fenómenos que ocurren en el relleno, ¿ya? En la zona de relleno de acá. En la respiración celular también hay fenómenos que ocurren en el relleno. Son súper parecidos. Pero aquí esto es lo primero que ocurre, acá esto es lo último que ocurre. Aquí esto es lo primero, acá es lo último. O sea, hasta en eso son antagónicas. ¿Ya? Son bastante similares, ¿ya? Si las miramos en sentido contrario. Ahora bien, esto hace que cuando nosotros hacemos la fórmula de la fotosíntesis, nos dice que es lo siguiente, la fotosíntesis, 6 moléculas de CO2 más 6 moléculas de agua más energía van a producir glucosa más 6 moléculas de O2. Esa es la idea. ¿Ya? Ahora bien, cuando yo hago la ecuación de la respiración celular, es exactamente la misma, pero al revés. En el fondo tengo glucosa más 6 moléculas de oxígeno y van a producir 6 moléculas de CO2 más 6 moléculas de agua más energía. Son exactamente las mismas, pero al revés. En la fotosíntesis lo que se busca es fijar energía, de modo que esta energía que está aquí queda almacenada en esta molécula. ¿Ya? Esa es la idea de la fotosíntesis, almacenar esa energía. Y en la respiración celular, la idea es que esa energía que está almacenada ahí, tú la sacas para que esté disponible para los procesos metabólicos. En otras palabras, esa energía que se libera queda disponible para procesos metabólicos.
¿Ya? Esa es la idea. Hasta aquí. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Perfecto. Ojo que no es complicado. ¿Ya? Ahora vamos a conversar un poco acerca de cómo ocurre este proceso. ¿Ya? Y vamos a ver las etapas y vamos a ver una diferencia, porque esto no es realmente tal cual. ¿Ya? Porque hay más alternativas. Cuando nosotros estamos tratando de sacar energía de la glucosa, hay más alternativas. No es tan sencillo. Voy a guardar la pizarrita. Por si acaso, después de la clase, voy a subir el video y las pizarritas, ¿ya? Para que las tengan también ustedes los dibujitos, ¿ya? Para que estén claritos con eso. Bien. Voy a poner acá entonces algunas consideraciones. Las voy a escribir. Para obtener energía de la glucosa, hay dos caminos principales. Si hay oxígeno, disponible en la glucosa, se oxida completamente y produce mucha energía. Ese es el camino principal. ¿Ya? Eso es lo que nosotros hacemos. Por eso nosotros respiramos. Nosotros como animales respiramos. ¿Para qué? Para entregar oxígeno, para que ese oxígeno permita quemar la glucosa y de esa manera producir mucha energía. Esa es la idea. ¿Ya? Ahora, el segundo camino. Si no hay oxígeno disponible, o bien, o no hay cómo utilizarlo, se producen una oxidación incompleta de la glucosa y se produce poca energía. Y se produce poca energía. ¿Ya? Esos son los dos caminos principales. Bien. A este segundo camino, ustedes con total seguridad han escuchado hablar de esa palabra, se le llama fermentaciones. ¿Ya? Fermentación. Y hay dos tipos. Láctica y alcohólica. Por ejemplo, si tú quieres hacer un alcohol, que es lo que se hace cuando se hace cerveza, cuando se hace vino, se utilizan azúcares, uva, fructosa, para fermentarla. Como consecuencia de esa fermentación, se produce alcohol. Y no hay oxígeno disponible. ¿Por qué? Porque recuerden que la uva se fermenta dentro de unos alambiques, unos baldes gigantescos, en donde no entra aire. Como no entra aire, entonces las bacterias que se encargan de utilizar esas azúcares empiezan a hacer fermentación. Y cuando hacen fermentación, producen en ese caso alcohol. ¿Cuándo ocurre la fermentación láctica? La fermentación láctica es cuando se produce ácido láctico como resultado. Por ejemplo, las bacterias que utilizan la lactosa de la leche, que también es un azúcar, para comer lactosa, hacen fermentación láctica y como consecuencia producen algunos alimentos. Por ejemplo, el yogurt se produce por fermentación láctica, el queso se produce por fermentación láctica. Esas bacterias necesitan energía, pero, y aquí viene una cosa, las bacterias no tienen cómo utilizar
oxígeno. No porque no quieran, sino porque no tienen mitocondrias. Recuerda que en el dibujo anterior vimos que el oxígeno se utilizaba en las mitocondrias. Como las bacterias no tienen mitocondrias, no pueden utilizar oxígeno. Entonces, ¿qué hacen? Fermentación, en este caso alcohólica o láctica. ¿Ya? Esa es la idea general. Ahora bien, ojo con esto, con esta frase que está acá. Acá nos dice, si no hay oxígeno disponible o no hay cómo utilizarlo. A veces, nosotros, humanos, animales, que respiramos, que tenemos pulmones, que podemos darle oxígeno a nuestra sangre, a veces también nosotros hacemos fermentación. Y esto, y sobre todo a los más deportistas, ¿ya? Porque muy probablemente alguna vez le hayan comentado del ácido láctico, ¿ya? Del ácido láctico que se almacena en los músculos, que se produce en los músculos como consecuencia. Bueno, ese ácido láctico se produce porque nosotros también somos capaces de hacer fermentación láctica, pero bajo ciertas condiciones. Ya, voy a explicar un poco este asunto. Voy a guardar la pizarra, ¿ya? Aquí, y voy a explicar un poco este asunto. ¿Qué es lo que pasa? Ya. Juanito. Juanito está entrenando, ¿ya? Y está corriendo a 5.000 metros, ¿ya? Una competencia, digamos, ya 5.000 metros. Pongamos una competencia para que sea más fácil. Él va en una competencia de 5.000 metros. Él ya lleva 4.800 metros, ya está cerca de la meta, pero él va segundo. Y quien le va ganando va, diríamos, 50 metros más adelante. No menos, ya, 20 metros más adelante. Pero él está a toda máquina ya. Yendo a toda máquina, quemando oxígeno al máximo, no alcanza a su competidor. Entonces, ¿qué empieza a hacer él? Empieza a exigirse más. Se empieza a exigir más, pero sus motores que utilizan oxígeno ya están al máximo. ¿Qué pasa entonces? Empieza a producir energía, no a partir de estos motores que necesitan oxígeno, sino que empieza a producir energía a partir de la fermentación láctica. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? La fermentación láctica, lo vimos, produce menos energía. Decíamos que produce poca energía. Pero a lo mejor ese poquitito más le da un 105% de capacidad. Y tal vez ese 5% extra le permita alcanzar al competidor que iba más adelante. Porque a lo mejor, no lo sabemos, a lo mejor ese competidor que iba en el primer lugar ya iba a 105%. Es decir, ya estaba utilizando parte de su metabolismo anaeróbico. Es un tema bien interesante, insisto, sobre todo a los que entrenan, que en el colegio no son pocos los que entrenan, y es un tema muy interesante porque tú puedes mejorar esos parámetros. Tú puedes lograr que tu metabolismo aeróbico mejore con el entrenamiento y también puedes lograr retrasar el metabolismo anaeróbico, o sea, el metabolismo que produce ácido láctico. Nuestro organismo es capaz de aprender a utilizar de mejor manera estas dos vías metabólicas. Y eso se logra con el entrenamiento deportivo. ¿Ya? Cuando tú, ya, bueno, ahora, es súper variable esto. Ya depende del tipo de ejercicio, depende del tipo de deporte. Es distinto si haces 100 metros planos, si haces maratón. Es distinto el salto alto que el salto largo. Es todo distinto. Por eso el atletismo es una ciencia. ¿Ya? No es un oficio, es una ciencia el atletismo. Yo solamente le estoy dando un poco, un barniz mínimo respecto del metabolismo energético en el ejercicio. Pero es un tema muy interesante, de verdad. Vamos a volver a la pizarrita. Bien. Ahora, si bien los de ahí abajo se llaman fermentaciones, esto que ocurre acá es lo que nosotros conocemos efectivamente como respiración celular o bien como oxidación completa. Ojo que tal vez para ustedes hablar de esto sea más o menos novedoso, hablar de que algo se oxida, qué sé yo, porque nosotros pensamos que algo que está oxidado es algo que está roto, que está malo, que se descompuso, no sé, un clavo oxidado, una bicicleta oxidada, son cosas como que se echaron a perder en el fondo.
Pero oxidación es mucho más que eso. Oxidación, en términos químicos, oxidación tiene que ver con traspasos de electrones. Eso significa oxidar. ¿Ya? Oxidar es entregarle electrones a alguien. Y en el caso del uso de la glucosa, para nosotros, vamos a hacer una analogía con se quema. ¿Ya? Cuando decimos que la glucosa se oxida completamente, lo que estamos diciendo es que se quema. Insisto, estamos llevando un fenómeno químico a un lenguaje cotidiano, para que se entienda la idea. Yo sé que cuando quemo algo, yo saco energía de eso. Yo sé que al quemar un trozo de leña, estoy permitiendo que esa energía que estaba contenida en esos enlaces se libere, bajo la forma de calor, bajo la forma de luz. Yo sé que cuando quemo la benzina, le doy energía al auto para que el motor funcione y el auto se mueva. En ese sentido, yo digo se quema. Ojo, no es que está habiendo fuego, no es que está habiendo una alta temperatura en nuestro interior. No, no es eso. Solamente en el sentido de liberación energética. En ese sentido quiero que se entienda esta palabra. Es decir, que se quema. ¿Ya? Bien. Y vamos ya la parte del cómo se oxida la glucosa. Entonces vamos a ver. ¿Cómo se utiliza la glucosa para obtener energía, obviamente? Entonces, vamos a tener esto. Tenemos acá la glucosa y hay un primer paso. Ya, por si acaso, los nombres de estas cositas no son importantísimos para nada. ¿Ya? En un primer paso, la glucosa se rompe y produce dos moléculas de piruvato. La glucosa es una molécula que tiene 6 átomos de carbono. Se rompen dos moléculas de piruvato. Cada una de esas moléculas, por lo tanto, tendrá 3 átomos de carbono. A eso se refiere. ¿Ya? Y ese es el primer paso del metabolismo de la glucosa. Y esa parte se llama glicólisis. ¿Ya? En este paso, se necesitan dos moléculas de ATP y se producen 4 moléculas de ATP. Recordar que el ATP es la molécula de energía. ¿Ya? Entonces, si nosotros nos fijamos, la glicólisis tiene un rendimiento neto de más 2 ATP. Porque se gastan 2, pero se producen 4. Por lo tanto, en este paso, la glucosa nos entregó 2 ATP. Y se producen 2 moléculas de piruvato. ¿Ya? Nombres, insisto, nombres no son importantes. Tengo que darlos para poder referirme a ellos. Pero si usted quiere entenderlo bien simplificado puede decir que esta cosita grande se rompe en dos y genera dos cositas más chicas, y en este paso se generan dos moléculas de energía. El proceso sigue siendo el mismo, cambian los nombres que usted le está dando simplemente. ¿Ya? Me interesa que entiendan el proceso. Ahora bien, en este punto se tiene que tomar una decisión. Aquí. Cuando se llega a este nivel, acá hay dos caminos posibles. ¿De qué creen que dependen esos caminos posibles? Lo mencionamos antes.
lo voy a escribir yo. El camino que se siga depende de la disponibilidad de oxígeno. ¿Ya? Entonces, si no hay oxígeno, y si hay oxígeno. De aquí se desprende que la primera parte, la glicólisis, es una vía común metabólica. O sea, siempre la glucosa tiene que romperse para iniciar la entrega de energía. Si no se rompe la glucosa, no se puede entregar energía. ¿Ya? Ahora, si no hay oxígeno, ya lo habíamos mencionado antes, si no hay oxígeno, van a ocurrir fermentaciones. Si no hay oxígeno, entonces, ocurre fermentación. Pero si sí hay oxígeno, ocurren 3 etapas más. La segunda se llama oxidación del piruvato. La tercera se llama ciclo de Krebs. Y la cuarta se llama cadena transportadora de electrones. ¿Ya? Entonces, acá diríamos que el camino es fácil. ¿Cuál es el pequeño inconveniente? Que si se sigue el camino de las fermentaciones, pasa lo siguiente. Si se sigue este camino, no se produce nuevo ATP. ¿Ya? O sea, si se van las fermentaciones, no hay más ATP, no se produjo más. En cambio, si se sigue el camino de la oxidación completa, sí hay más ATP. ¿Cuánto más? Harto más. Mucho más. De hecho, se producen 30 ATP más. ¿Ya? Más 30. ¿Ya? Más 32, de hecho. 34, depende. Ahí hay discrepancia al momento de contar, por si acaso. Pero en esta circunstancia, fíjese, por este camino se están produciendo 2 ATP, que serían los que se produjeron acá nomás, si nos vamos por este lado. En cambio, si nos vamos por este lado, se producen 30, 32 ATP, más los mismos dos de aquí arriba. Es decir, este camino, el camino de la derecha, es muchísimo mejor que el camino de la izquierda. ¿Mm? Ahora bien, ¿cuál creen ustedes que es el camino que privilegia nuestro organismo? O por lógica, ¿cuál debiese privilegiar? El camino de la Con derecha. oxígeno. Con oxígeno, perfecto. Por eso es que nosotros siempre, insisto, lo asocio con el deporte, siempre entrenamos, cuando están entrenando les dicen que respiren bien, que se preocupen de dar buena oxigenación. Por eso es que siempre se dice que los deportistas no deberían fumar. Por eso es que se dice que mantener una adecuada salud pulmonar mejora los resultados deportivos, etcétera, etcétera. Porque nuestro organismo está diseñado para utilizar adecuadamente el oxígeno y entregarnos muchísimo ATP. ¿Ya? Muchísimo ATP. Bien, vamos a guardar esta pizarrita. Y vamos a poner una cosa extremadamente importante para entender esto.
Lo voy a poner en estos términos. El determinante es el NAD. ¿Ya? Este individuo es el que determina qué tipo de metabolismo nosotros vamos a hacer. ¿Qué es el NAD? Es una vitamina, no es un derivado en realidad. Es un derivado de una vitamina, se llama niacina, ¿ya? Que es capaz de transportar protones y electrones. Esto es fundamental, ¿ya? Recuerde que cuando nosotros, por ejemplo, se nos descargó el teléfono, lo queremos cargar, vamos y lo enchufamos. ¿Por qué? Porque así le entregamos electrones a la batería para que después esos electrones de la batería puedan liberarse y entregar energía para que el móvil funcione. Ya, ojo, los electrones son la clave de este asunto. Y en este caso, aquí tengo una molécula que es capaz de captar electrones y protones y transportarlos. Vamos a ver nosotros que el NAD puede pasar por otra forma. ¿Y qué es lo siguiente? Da. El NAD, cuando está así, puede captar electrones y captar protones. Y cuando eso ocurre, ese NAD se nos transforma en NADH. ¿Ya? Hasta ahí vamos a llegar por ahí porque ya se nos está acabando el tiempo. En la clase siguiente vamos a explicar todo este asunto, cómo se continúa. ¿Ya? Insisto, les voy a subir la clase hoy día, yo creo que más ratito, y también las pizarritas de la clase. ¿Vale? Bien, muchachos, que estén muy bien, que les vaya bien, que tengan un gran fin de semana. Chao, muchachos. También ustedes. Mr. Quiz.